Hoy hablaremos acerca de la altimetría y los procedimientos de ajuste altimétrico. Antes de iniciar con el tema de lleno debemos ver algunos conceptos. Primero vamos a ver altitud, altura y elevación. La altitud es la distancia vertical entre el nivel medio del mar y un punto en el aire, como se puede observar en el gráfico. La altura es la distancia vertical entre el terreno y un punto en el aire. Y la elevación es la distancia vertical entre el nivel medio del mar y el terreno. Ya que revisamos estos conceptos, debemos entender que la altimetría está estrechamente relacionada con la presión, así que veamos cómo actúa la presión en nuestra atmósfera. En este ejemplo, en este punto del gráfico, podemos ver que hay una gran columna de aire sobre él. Esta columna de aire tiene peso, y el peso genera una presión, que es la que medimos como presión atmosférica. Para efectos de este ejemplo, vamos a simular que esta presión es de 29 pulgadas de mercurio. A medida que vamos subiendo la montaña, sobre este punto, la columna de aire es menor, por lo tanto su peso es menor y ejerce una menor presión sobre la superficie. Así que la presión atmosférica en este punto ya se reduce a 27 pulgadas de mercurio, para este ejemplo. Finalmente, si estamos en la cima de la montaña, la columna de aire es mucho menor, por lo tanto la presión que ejerce también lo es. Así que en este ejemplo es de 20 pulgadas de mercurio. Podemos entonces concluir que a mayor altitud vamos a tener una menor presión atmosférica. Ya que vimos cómo se comporta la altitud y la presión, vamos a ver entonces cómo funciona un altímetro. Un altímetro en sí es un barómetro sensible que toma la presión del aire exterior y la compara con la presión de la cápsula aneroide que tiene en su interior. En el gráfico, la toma estática provee de la presión exterior y la cápsula aneroide está sellada a una cierta presión de referencia. La diferencia de presión entre la presión exterior y la presión dentro de la cápsula aneroide hace que la cápsula se contraiga o se expanda y de este modo moviendo las agujas y dando la indicación de altitud. Por lo tanto podemos decir que el altímetro interpreta la presión de referencia versus la presión del aire exterior para dar su indicación. La indicación del altímetro depende de la presión de referencia al que esté ajustado. La referencia barométrica es aquella presión a la cual el altímetro indicará 0, pues obviamente si la presión del aire exterior y la presión de la cápsula aneroide es la misma, el altímetro indicará 0. Ahora, el piloto puede cambiar la presión de la referencia utilizando la ventanilla de Boltzmann, o ventanilla de ajuste altimétrico utilizando la perilla. Hablemos ahora acerca de la ISA, o International Standard Atmosphere, que es una atmósfera internacional estándar. Esta nos indica que el gradiente estándar de presión es de 1 pulgada de mercurio por cada 1000 pies, es decir que por cada 1000 pies que ascendamos la presión se reducirá 1 pulgada de mercurio. Esta atmósfera también nos indica que la presión estándar a nivel medio del mar es de 29.92 pulgadas de mercurio o 1013.2 hectopascales dependiendo de la unidad de medida. Como podemos ver en el gráfico entonces, a nivel del mar la presión es de 29.92. Y a medida que vamos ascendiendo a 1000 pies se reduce a 28.92, es decir 1 pulgada de mercurio, y así sucesivamente a medida que vamos ascendiendo. Por lo tanto, una aeronave por ejemplo, si el altímetro está calibrado a 29.92 en la ventanilla de Boltzmann, en condiciones estándar, el altímetro nos indicará la altitud. Aunque parece sencillo, el problema es que no siempre hay condiciones estándar. Por ejemplo, en un día de alta presión, puede que el nivel medio del mar no esté a 29.92, sino que sea a 30.40 pulgadas de mercurio. En este caso, si una aeronave está volando con el altímetro calibrado a 29.92, su altitud indicada será inferior a la real. Para este caso entonces, y que el altímetro nos indique la altitud real, debemos poner como referencia 3040 en la ventanilla y no 2992. Podemos inferir entonces que con alta presión el avión vuela más alto de lo indicado. Veamos ahora el caso contrario, por ejemplo un día que haya baja presión. Ahora el nivel medio del mar no está en 2992, sino que está en 29.60 pulgadas de mercurio. En este caso, si un altímetro está calibrado a 29.92, su altitud indicada será superior a la real. Para poder recibir información de altitud real, debemos poner como referencia en la ventanilla de Boltzmann 29.60 y no 29.92. Aquí podemos inferir que cuando hay baja presión el avión vuela más bajo de lo indicado. Comprendido esto, vamos a ver otros tres conceptos: QNH, QNE y QFE.
El QNH es la presión de la estación reducida al nivel medio del mar expresada en pulgadas de mercurio o en hectopascales. En palabras más sencillas, es la presión al nivel medio del mar. El QFE es la presión de la estación expresada en pulgadas de mercurio o en hectopascales, es decir que es la presión en el aeródromo o en donde se esté midiendo. Y el QNE es la presión estándar en condiciones ISA, es decir 29.92 pulgadas de mercurio o 1013.2 hectopascales. Con base en estas tres definiciones podemos hacer un gráfico, siendo QNH la presión al nivel medio del mar, QFE la presión en el aeródromo y QNE la presión estándar de la isobara 29.92 pulgadas de mercurio. Aquí como ejemplo podemos tener el QFE en 27.92 pulgadas de mercurio, QNH en 29.60 y el QNE que va a ser siempre 29.92. Ahora, el piloto tiene tres opciones para seleccionar la presión de referencia en su ventanilla de Boltzmann según sea la indicación que requiera. Por ejemplo, un altímetro que esté ajustado al QNH dará indicación de altitud. Si un altímetro está ajustado con QFE, su indicación será de altura. Y si un altímetro está ajustado al QNE, este nos indicará niveles de vuelo. Ya hablaremos qué es el nivel de vuelo. Primero que todo entonces veamos el concepto de nivel de vuelo. Esta es la distancia vertical entre la isobara 2992 pulgadas de mercurio o 1013.2 hectopascales y un punto en el aire. Ahora, pongamos un ejemplo. Digamos que en esta zona el QFE es de 27.92 pulgadas de mercurio y el QNH es de 29.60 pulgadas de mercurio. Así que el QFE, que es 27.92, y el QNH, que es 29.60, y pues obviamente el QNE, que siempre va a ser 29.92. Así que un altímetro que tenga ajustado el QFE dará indicación de altura, un altímetro que tenga ajustado el QNH dará altitud, y un altímetro que esté ajustado al QNE dará niveles de vuelo. Veamos rápidamente otro ejemplo. Por ejemplo que el QFE sea 27.92 y ahora el QNH sea 30.25, es decir que esté por encima de los 992. Tenemos el QFE que es 27.92, el nivel medio del mar QNH que es 30.25 y el QNE que siempre va a ser 29.92. Igualmente vamos a tener las mismas indicaciones, altitud, altura y nivel de vuelo según lo que esté seleccionado en la ventanilla de Boltzmann. Ahora, los objetivos de calibrar correctamente el altímetro son principalmente la separación con obstáculos y el terreno y la separación con otras aeronaves. Vamos a ver un ejemplo de esto. Iniciemos con la separación con el terreno. Digamos que una aeronave está volando en una zona donde el QNH es 30.00 y tiene calibrado su altímetro a 30.00, indicando 7000 pies en este caso. La aeronave estará volando a 7000 pies y su altitud indicada será la altitud real. Viendo otro caso, una aeronave que esté volando en la misma zona de 30.00, pero que tenga su altímetro seleccionado por ejemplo 30.40, aunque esté indicándole 7000, esta indicación será errónea, ya que realmente estará volando a 6650 pies sobre el terreno, es decir que la altitud indicada y la altitud real ahora tienen una diferencia, ya que la aeronave no está volando con el QNH de la zona actual. El caso contrario sería que la aeronave esté volando en la zona de 30.00 y tenga la presión, por ejemplo, en 2992 indicando 7000. Igualmente no le indicará una altitud real. En este caso la altitud real es de 7080 pies, mientras que la altitud indicada es de 7000, justamente porque la aeronave no tiene seleccionado el QNH real de la zona. Con esto podemos sacar la conclusión que para poder tener una separación adecuada con obstáculos, se debe utilizar siempre el QNH de la zona. Veamos ahora la separación entre aeronaves. Por ejemplo, dos aeronaves que están volando en sentido contrario en una zona donde el QNH es 30.00 y ambas aeronaves tienen seleccionado 30.00 en sus altímetros. Una está volando a 7000 y otra a 6000. En este caso la separación aparente es de 1000 pies y la separación real también es de 1000 pies, ya que ambas tienen el QNH de la zona. Digamos que hay dos aeronaves nuevamente volando en una zona de QNH 30.00. Pero en este caso una tiene seleccionado 30.00 pero la otra tiene 30.40. En este caso, aunque la separación aparente sea de 1000 pies, la separación real es ahora de 600 pies, ya que la aeronave que tiene mal puesto el QNH está volando realmente a 6600 pies, lo cual sería una situación bastante riesgosa. Por lo tanto, para una separación adecuada entre aeronaves, todas las aeronaves deben utilizar el mismo ajuste altimétrico. Veamos entonces cómo se desarrollan estas situaciones a baja altitud. A baja altitud
tenemos obstáculos, es decir que hay que proveer separación con obstáculos. La conclusión que habíamos sacado acerca de la separación con obstáculos es que debemos utilizar siempre el QNH. Pero también a baja altitud podemos encontrarnos con otras aeronaves. Ya habíamos dicho que para poder separarnos con otras aeronaves, todas las aeronaves deben utilizar el mismo ajuste altimétrico. Con esto podemos sacar la conclusión que a baja altitud debemos volar utilizando QNH local, es decir, volando con altitudes. Ahora, ¿qué pasa a mayor altitud? A mayor altitud no hay obstáculos, únicamente podemos encontrarnos con otras aeronaves. Y para separarnos con otras aeronaves debemos utilizar el mismo ajuste altimétrico independiente de cuál sea este, únicamente que las aeronaves usen el mismo. Es decir, que a mayor altitud debemos utilizar QNE, es decir, 29.92, utilizando niveles de vuelo. Pero entonces, ¿cuándo pasamos de usar QNH a QNE o viceversa? Iniciemos con la altitud de transición. Esta es la altitud a la cual o por debajo de la cual la posición vertical de una aeronave se expresa en altitudes, es decir que por debajo de esta se debe utilizar QNH. El nivel de transición es el nivel de vuelo más bajo utilizable por encima de la altitud de transición, a partir del cual hacia arriba la posición vertical de una aeronave se expresará en niveles de vuelo, es decir que por encima del nivel de transición se debe utilizar QNE. La capa de transición es el espacio aéreo comprendido entre la altitud de transición y el nivel de transición. Con estas tres definiciones podemos hacer un gráfico, donde está la altitud de transición, el nivel de transición y el espacio aéreo entre estos dos sería la capa de transición. Por encima del nivel de transición debemos utilizar QNE y expresar nuestra posición vertical en niveles de vuelo. Por debajo de la altitud de transición debemos utilizar QNH y expresar nuestra posición vertical en altitudes. No está permitido utilizar una altitud de crucero en la capa de transición, es decir que si vamos a volar nivelados debemos volar a la altitud de transición o por debajo o al nivel de transición y por encima, nunca en la capa de transición. El cambio de QNH a QNE se efectuará cruzando la altitud de transición en ascenso. Por ejemplo, una aeronave que acaba de despegar utilizando QNH porque se encuentra por debajo de la altitud de transición, cuando esté cruzando la misma, en este punto, deberá cambiar a QNE, y dentro de la capa de transición en ascenso se expresará la posición vertical en niveles de vuelo ya que ya se está utilizando QNE. Ahora, el cambio de QNE a QNH se efectuará cruzando el nivel de transición en descenso. Por ejemplo, una aeronave que esté por encima del nivel de transición descendiendo, en este punto deberá cambiar de QNE a QNH, y en la capa de transición en descenso se expresará su posición vertical en altitudes. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es la altitud de transición y cuál es el nivel de transición? Cada aeródromo o área tiene designada una altitud de transición y un nivel de transición según sus requerimientos, tanto de protección con obstáculos y también de separación con otras aeronaves. Ese valor está publicado en las cartas aeronáuticas. Por ejemplo, esta carta del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali, Colombia, tiene expresado el nivel de transición 190 y la altitud de transición de 18000 pies. Veamos ahora algunas consideraciones operacionales. Antes de despegar se debe ajustar el QNH correspondiente al aeródromo, para poder tener una indicación correcta de altitudes. En tierra, al ajustar el QNH, el altímetro debe indicar aproximadamente la elevación del aeródromo. Si se ajusta el QFE estando en tierra, el altímetro debe marcar 0, ya que el QFE es la presión de la estación. Antes de iniciar una aproximación por instrumentos, se debe verificar el QNH actual del aeródromo para poder tener indicación correcta de las altitudes, al igual que antes de incorporarse al circuito de aeródromo. Espero que este video les haya servido para entender un poco más acerca de los conceptos utilizados en altimetría y los procedimientos de ajuste altimétrico. Suscríbanse para más contenido acerca del mundo aeronáutico y dejen en los comentarios qué otro tipo de temas quisiera que tratara en los videos.